surge la responsabilidad a la vez que nos da cierta serenidad, ¿no? Cuando la palabra de Dios nos habla que los ritmos de Dios no son nuestros ritmos, cuando nos habla de confiar, esa imagen de Jesús en el lago, que nos habla de confiar, pues ciertamente nos da cierta serenidad dentro de la preocupación que podamos tener o de la urgencia en la pastoral que es bueno también que compartamos, ¿no? Bueno, os voy a compartir, entiendo que hasta las 11, me decíais, compartir pongo un momentito un esquema. Fundamentalmente voy a compartir en torno a estos 5 puntos, ¿no? ¿Por qué este tema ahora? ¿Por qué este tema de la sinodalidad que vamos a hablar, ¿no? Es una palabra, o comentaremos, que no es que sea nueva, aunque sí para mucha gente. Seguramente nuestros agentes de pastoral o gente más de base no la ha escuchado tanto. Sin embargo, es un tema importante, ¿no? Hay otras palabras que como que son más obvias, el acompañamiento, la cercanía, la misión, etcétera. Sin embargo, esta palabra, como luego diremos, bueno, puede ser palabra del año o incluso palabra de la década. Bueno, ¿por qué este tema ahora? En segundo lugar, vamos a acercarnos un poquito al concepto y dar alguna referencia, para que aquellas que queráis ampliar en este tema de la sinodalidad en sí, pues podáis hacerlo, ¿no? ¿Qué significa sinodalidad y cómo poder ampliar conocimiento sobre ello? En tercer lugar, vamos a acercarnos a un documento de referencia actualmente, que es Christus Vivit, ¿no? Está marcado en el proceso sinodal de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, que en torno al año 2018 se desarrolló en la Iglesia y que estamos todavía en pleno posínodo. Bueno, pues de los 3 documentos fundamentales de ese proceso, que luego explicitaremos, el último, y quiero recoger un poquito lo anterior, aunque sin suplir a los documentos anteriores, es Christus Vivit, la encíclica, la exhortación apostólica, o sinodal, mejor dicho, del Papa Francisco, y justamente un apartado de esa exhortación habla de una pastoral sinodal. Por eso lo traemos aquí con nombre propio. En cuarto lugar, voy a compartiros algunas reflexiones que hemos hecho en clave sinodal, una reflexión conjunta con muchos delegados de pastoral, de congregaciones y otras personas, hechas desde el área de PJV de la CONFER. Compartiré brevemente algunos datos. Y por último, bueno, pues pensar un poquito concreciones, ¿no? Cómo podemos concretar todo esto sabiendo que es un apartado abierto, que sería, bueno, os va a tocar a vosotras en cada ámbito, juntas, con otros, seguir pensando esas concreciones, cómo hacerlo concreto esto de la sinodalidad, ¿no? Y, por supuesto, todo esto abierto después a las preguntas, a los comentarios que entiendo que tendremos en la segunda parte, ¿no? Como estaba anunciado, y si no hay novedad, pues ahí estaremos, ¿vale? Bien, bueno, pues dejo ahora de compartir pantalla un momento y bueno, pues vamos allá con el primer punto. ¿Por qué este tema ahora? Pues sin extendernos demasiado, yo diría que es el tema de la sinodalidad es un signo de los tiempos, ¿no? Es un signo de los tiempos, una señal, algo significativo en el momento presente, tanto en la Iglesia como en la cultura en la que estamos, ¿no? Podemos empezar por la cultura, que es un ámbito más englobante. Sinodalidad, luego vamos a ver que tiene las 2 palabras que vamos a definir para sinodalidad son corresponsabilidad y participación. Corresponsabilidad y participación. Bueno, pues tomando la última, participación, estamos en un contexto de cultura democrática, vamos a decir, ¿no? Aunque luego no somos siempre tan coherentes y a veces reducimos democracia a echar un voto en una urna y desentendernos, ¿no? Pero ciertamente en el entorno en que estamos, todo el mundo pide participar, ¿no? Todo el mundo quiere ser escuchado, todo el mundo quiere ser tenido en cuenta, sabiendo que luego en la sociedad hay distintas funciones, distintas tareas, pero ciertamente, bueno, pues ese punto de participación, la gente, y sobre todo la gente joven, lo tiene muy presente, ¿no? Como que nada sin participación, luego hay que ver cómo se articula esa participación, ¿no? Pero ciertamente ese toque de participación es algo de nuestra cultura, ¿no? Del contexto en el que estamos. Y es también un signo de los tiempos eclesial, en el sentido de, bueno, pues que el Papa últimamente no lo empieza él, ni mucho menos, ¿no? Después del Concilio Vaticano II se activa este mecanismo del sínodo de los obispos que periódicamente se reúnen,
recogen una serie de reflexiones, aportaciones de la Iglesia, tomadas de distinto modo, invitan a personas a esa reunión y, bueno, se trabaja un tema y se lanza algo para toda la Iglesia, ¿no? El Papa Francisco ha querido darle un impulso fuerte. Y luego citaremos en el punto segundo, en las referencias, dos documentos, uno de la Comisión Teológica Internacional y otro de otra carta del mismo Papa, donde en el año 2018 se quiere dar un impulso fuerte a este dinamismo sinodal en la Iglesia. ¿De acuerdo? Y a medio camino entre lo eclesial y lo cultural, hay una palabra que hablan mucho los sociólogos, que es personalización. Personalización. Si hace 80 o 50 años o incluso 30 el argumento de autoridad tenía mucho peso, porque alguien diga algo, eso ya es digno de ser creído. Hoy día, sobre todo la gente joven, si no personaliza, es decir, si no hace propio aquello que le dicen, si no experimenta, si no participa en aquello que le están contando, vamos a decir, es difícil que lo hagan propio, ¿no? Luego veremos que sigue habiendo autoridad, entre comillas, en muchas cosas, no las de antes, ¿no? Pero la gente joven sigue otorgando autoridad a veces a influencers, ¿no? Gente que sale en los medios, es decir, han cambiado las cosas, aunque quizás no tanto el marco, pero a la vez es verdad que esta palabra personalización, ¿no? Que nos hablan los sociólogos de ella, es importante, ¿no? Lo que no hago mío, lo que no personalizo, aquello en lo que no participo, en lo que no soy corresponsable, ves que vuelven a salir las dos palabras, corresponsabilidad y participación. Bueno, pues aquello que no personalizo es difícil que llegue a hacerse vida en mí. Y esto apliquémoslo a la fe. Lo que no, si no personalizo la fe, no va a mover mi vida, no va a dejar de ser una referencia abstracta, más o menos cercana o familiar, pero que no va a mover mi vida, y al planteamiento vocacional, del tipo que sea, ¿no? Si no hago mío pues este planteamiento, estas preguntas, no me va a mover. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, ¿por qué este tema ahora? Porque es un signo de los tiempos eclesial y cultural, ¿no? O cultural y a la vez eclesial. Con esas palabras de corresponsabilidad, participación, personalización, ¿de acuerdo? Y nos preguntamos esto, para cerrar ya el primer punto, en la PJV, la Pastoral Juvenil Vocacional. Bueno, Pastoral Juvenil Vocacional, en Francia este área de trabajo la llaman Pastoral para la Evangelización de los Jóvenes y para las Vocaciones, otros lo describen como Pastoral con Jóvenes en clave vocacional. Bueno, llamémoslo como queramos, pero en el fondo es ese contacto con los jóvenes, con los que queremos compartir la fe y a los que queremos ayudar en el camino de plantearse su vocación, la juventud como el momento de orientar la vida, ¿no? Desde Cristo, desde unas opciones concretas, y ahí entra también pues los carismas propios, ¿no? Queremos acompañar a cada joven a que encuentre su lugar en la vida desde la fe en Cristo, ofreciéndole el camino de nuestro carisma en las múltiples aterrizajes, en los múltiples aterrizajes que tenga, ¿no? Desde un trabajo profesional, desde una vida consagrada. Bueno, pues ahí está todo ese entramado que sería el objeto de otra conversación, ¿no? El trabajo pastoral joven y vocacional en este momento en la Iglesia. Y en el que nadie sobramos, en el que nadie sobramos. Hay quien puede pensar, bueno, esto de pastoral juvenil es más para jóvenes. No, no, esto es para todos, ¿no? Bueno, ahí tenemos al Papa Benedicto, que le vimos aquí en la JMJ del 2011 en Madrid, o el Papa Francisco, son personas bastante mayores que tienen su conexión con los jóvenes, ¿no? Y otro ejemplo concreto en uno de los canales de YouTube que tenemos, con distintos testimonios, a veces los testimonios de las personas más mayores son los que tienen más visitas, ¿no? Quizá porque los jóvenes entienden que ahí hay una garantía de fidelidad, ¿no? Los que somos un poco más jóvenes, tampoco ya somos unos chavales, pero bueno, quizá nos aprecian algunas cosas, pero en los mayores la gente joven aprecia ese compromiso de fidelidad. Por eso, bueno, pues ya en este marco, aquí nadie sobramos. Francisco está hablando un montón de veces de la necesidad de esa alianza entre jóvenes y mayores. La vida de cada persona y la vida de los mayores tiene un toque de fidelidad que es irreemplazable, ¿no? Bueno, pues en ese sentido animarnos a todos. Segundo punto, ya casi lo hemos dicho, ¿no? Concepto y referencias. ¿Qué significa sinodalidad? Bueno, pues etimológicamente viene del griego, sin jodos, camino, sin con, ¿no? Camino con, caminar juntos.
Sinodalidad es caminar juntos, caminar unidos. Es una palabra que en la tradición de la Iglesia ortodoxa tiene mucha fuerza. De hecho, el principal punto que separa hoy a ortodoxos y católicos viene a ser que los ortodoxos hablan de esa sinodalidad entre iglesias, donde pues cada patriarca pues tiene su peso y no admiten que uno tenga más peso que otros, ¿no? En la Iglesia católica, bueno, cada iglesia particular tiene su peso, cada obispo en su iglesia ahí está, a la vez que entendemos que el obispo de Roma tiene ese papel de garantía en la unidad y en la caridad. Bueno, pues en la iglesia en global, ortodoxos, católicos, ciertamente esta palabra es importante, en la iglesia católica lo está siendo cada vez más, es decir, caminar juntos, ¿no? Entendiendo que si no se da ese camino es difícil que la gente se sume a este camino, ¿no? Porque ¿no? Ya decimos que el argumento de autoridad, porque lo digo yo, pues cada vez vale menos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto de sinodalidad? ¿Qué significa? Esas dos palabras que decíamos antes, ¿no? Corresponsabilidad y participación. No son inventadas, sino que vienen en los documentos que antes recordamos y ahora citaremos otra vez, ¿no? Corresponsable, es decir, sentirme responsable junto a otros, ¿no? De la Iglesia, de la transmisión de la fe, empezando por vivirla yo mismo, en mi comunidad, en mi grupo, sentirme responsable con otros de la tarea pastoral, esté en primera línea o esté en segunda, ¿no? O esté ya tan enfermo que solo pueda orar. Bueno, pues corresponsabilidad, una palabra yo creo que bien bonita, ¿no? Corresponsabilidad. Y luego la palabra participación, ¿no? Y no me extiendo mucho más porque ya antes decíamos, participar es sentirte parte, tener tu papel, ¿no? Aportar en la medida de tus posibilidades. Luego matizaremos, ¿no? Pero eso, decir esto no significa que todos tengamos que hacer todo, ¿no? Luego habrá diversidad de funciones, diversidad de carismas, como nos dice San Pablo, pero ciertamente si este acento en contar con todos es importante, ¿no? Corresponsabilidad y participación. Otras palabras cercanas que quizá han tenido más peso en otros momentos, pero que siguen ahí ciertamente y no podemos renunciar a ellas y nos hablan también de esta sinodalidad. Una sería la palabra comunión, la iglesia comunión. La iglesia de todos los bautizados, donde pues queremos caminar unidos en comunión, ¿no? En comunión basada en Jesucristo, en su Evangelio, en la misión universal. Bueno, pues la palabra comunión tan rica teológicamente, que nos remite incluso a Dios como Trinidad, la comunión trinitaria, que quiere hacerse presente en nosotros, ¿no? Como el Padre y yo somos uno, ser también uno en nosotros, ¿no? En el Evangelio. Bueno, pues la palabra comunión tiene mucho que ver con sinodalidad. Y otro concepto que se usó mucho hace años y que sigue vigente, aunque quizá ahora se dice menos, pero o no, depende de los ámbitos, ¿no? Sería el de misión compartida. Ciertamente sigue siendo un concepto vigente, misión compartida. Algunos hemos aplicado mucho al trabajo conjunto entre consagrados y seglares o laicos. Hay otros ámbitos de misión compartida, ¿no? En las diócesis, el trabajo común entre diócesis, congregaciones, movimientos, etcétera, ¿no? En los colegios, en los centros de salud, vamos, en la pastoral sanitaria, pues en todos los ámbitos puede darse esa misión compartida que algunos en su reflexión dicen, bueno, la misión compartida desde una vida compartida. Una vida compartida, pues sabiendo que cada forma de vida, consagrada o seglar, tiene sus centros de gravedad, pero que no es solo algo funcional, digamos, ¿no? Misión compartida, sino que tiene que incluir algún momento de encuentro, de compartir algo de vida, de oración, de preocupaciones. Bueno, en ese sentido, lo de vida compartida, ¿no? Que luego puede tener también distintas concreciones, ¿de acuerdo? Así pues, el concepto de las dos palabras clave, corresponsabilidad, participación, y muy vinculado a lo que es la comunión en la Iglesia y a lo que es la misión compartida. ¿Qué referencias os ofrezco? Quizá alguna os suene para poder profundizar en este tema de la sinodalidad en general, sabiendo que luego la vamos a concretar en la pastoral juvenil vocacional. Pues fundamentalmente dos documentos recientes. Son del año 2018. El primero es de la Comisión Teológica Internacional. Si buscáis en Google, enseguida os saldrá. Comisión Teológica Internacional 2018. El título es La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. La sinodalidad en la vida
y en la misión de la Iglesia. Es un documento un poquito largo, de la Comisión Teológica Internacional, gente ahí que piensa, pues muy sesudos, a la vez que es muy bonito ese documento, ¿no? Entonces, bueno, digo, si tenéis ganas de profundizar en esto, si tenéis poco tiempo, os voy a recomendar el Christus Vivit, ¿eh? Pero si alguien quiere profundizar, pues aquí tiene todo un documento bonito también. Y el segundo es de Francisco, ¿eh? Del Papa, la Constitución Apostólica Episcopalis Communio, ¿eh? Comunión Episcopal, Episcopalis Communio, sobre el Sínodo de los Obispos, que es del mismo año 2018, un poquito más tarde de la Comisión Teológica, que hizo su trabajo, el Papa recoge eso, le da una vuelta y lo lanza queriendo impulsar esa institución del Sínodo de los Obispos, pero ampliando el concepto, ¿no?, a toda la Iglesia, esa corresponsabilidad y participación para todos los bautizados, ¿vale? Con lo cual, ves que del concepto de sínodo como una institución bueno, muy concreta, ¿no?, de diálogo entre obispos para luego dinamizar las iglesias locales, el concepto de sinodalidad salta y se quiere hacer una transversal, un eje transversal para la vida y la misión de todos los bautizados. ¿De acuerdo? Bien, pues ese sería el punto 2. En el punto 3, vamos a detenernos un poquito más, es la sinodalidad en Christus Vivit, lo cual ya aquí estamos acercándonos a sinodalidad en pastoral juvenil y educacional, ¿de acuerdo? Por resumir un poquito el proceso sinodal de los jóvenes, para quien esté menos familiarizada, quizá algunas ya os suene más, brevemente, ¿no? En torno al año 2018, la Iglesia quiso poner el foco en los jóvenes y en las vocaciones, ¿no? Dicen que al final de cada asamblea sinodal, de las que hay en Roma, con los obispos y el Papa pregunta, ¿no?, a los obispos, a los expertos, qué temas podrían tratarse en la siguiente asamblea sinodal. Y dicen que en esta ocasión había varios temas. Uno de ellos era los jóvenes, qué le pasa a la Iglesia con los jóvenes, que hay dificultad de conexión, etcétera, en muchos lugares. Y otro tema era las vocaciones de especial consagración, vida consagrada, sacerdocio. Bueno, pues el Papa cogió esos dos temas y los unió. Y el título que dio a este proceso es Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Yo creo que es significativo, ¿no?, porque ya nos sitúa en una clave que muchos ya veníamos trabajando, pues desde Confer, desde muchas congregaciones. PJV quiere unir ese camino con los jóvenes con la pregunta y el discernimiento vocacional, ¿no? Otras instituciones lo pueden tener desvinculado, aunque bueno, siempre ciertamente la pastoral con jóvenes remite a lo vocacional y viceversa, ¿no? Bien, en todo caso, ese proceso empezó en 2017 con el anuncio del sínodo. Tuvo una serie de consultas, fue un proceso sinodal en sí mismo, con mucha participación en muchos ámbitos. Se nos preguntó a través de, pues eso, de diócesis o de conferencias de religiosos de distintos países. Por internet se abrió algún canal. En Roma se hizo un encuentro presinodal de jóvenes, con 300 jóvenes de todo el mundo que hicieron su escrito final. Bueno, pues toda esa información, otro simposio que hubo, etcétera, llegó a la Asamblea Sinodal, que tuvo lugar en octubre del año 2018, ¿no? Esa asamblea, a partir del instrumento de trabajo, hizo su trabajo, su discernimiento, y emitió un segundo documento, que es el documento final, ¿vale? Con lo cual ya tenemos los tres grandes documentos del sínodo: el Instrumentum Laboris, ¿verdad?, que llega al sínodo con todo lo anterior; segundo, el documento final de la asamblea sinodal; y el Papa, recogiendo todo eso, publicó esta exhortación apostólica de Christus Vivit, ¿de acuerdo? Expresamente, yo creo que en el Christus Vivit también lo dice, y el documento final dicen que un documento no anula a los otros. Con lo cual, si alguna de vosotras queréis adentraros un poquito a fondo en lo que fue el sínodo de los jóvenes, si tenéis un poquito de tiempo, os lo recomiendo. Lo bueno sería leer los tres documentos: el Instrumentum Laboris, el documento final y Christus Vivit, ¿vale? ¿Que tenéis menos tiempo? Bueno, pues yo leería documento final y Christus Vivit. Y que solo tenéis para uno, pues Christus Vivit, ¿vale? Porque es el último y de alguna manera recoge lo anterior. Así como los otros estaban un poquito estructurados según ese esquema del ver, juzgar, actuar, ¿no?, o reconocer, interpretar, elegir, que es la versión, digamos, ignaciana desde el discernimiento del ver, juzgar, actuar de siempre. El documento final, incluso con la imagen de los discípulos de Emaús, ¿no?, el Jesús que se encuentra con los discípulos, hace el camino con ellos, les devuelve una interpretación de lo que ha pasado,
y luego ellos toman su determinación. Christus Vivit ya hace otro esquema, ¿no? Entonces tiene hasta 9 apartados, cada uno pues con distinto título, no es un esquema tan lógico, digamos, como el de los, vamos, sí es lógico, ¿verdad? Pero no es ese esquema de 3 partes de los 2 documentos anteriores. Es muy sugerente, está a medio camino entre documento y carta a los jóvenes, ¿vale? Sacamos una vez en nuestro equipo la cantidad de números en los que el Papa directamente se dirige a los jóvenes, ¿no? Se dirige a los jóvenes. Entonces, algunos números son como más general, hablan general a todos, y otros se está dirigiendo concretamente a los jóvenes. Por eso es un documento que se lee bien y que, bueno, si no lo habéis hecho, os recomiendo su lectura. ¿Dónde aparece la sinodalidad en Christus Vivit? Pues aparece en el capítulo séptimo, perdón. El capítulo séptimo, que habla de la pastoral con jóvenes. Uno de los subapartados es una pastoral sinodal, ¿no? Una pastoral sinodal. ¿A dónde aplica esa sinodalidad? Pues por un lado, a que nuestra pastoral integre a los jóvenes, integre la participación de los jóvenes, y segundo, que nuestra pastoral sea sinodal entre las distintas realidades de Iglesia. ¿De acuerdo? Por lo pronto, dentro de la misma congregación, ¿vale? Que no seamos compartimentos estancos, sino que avancemos en la coordinación, que integremos el trabajo en común con otros, a nivel de arciprestazgo, de parroquia o de diócesis, con otras realidades de Iglesia. Y, bueno, pues todas esas pistas yo creo que son muy valiosas, ¿no? A veces hemos hablado de pastoral juvenil, hoy hay quien, como os decía antes, habla más de pastoral con jóvenes. Es un matiz, ¿no? Pero, bueno, ciertamente al decir con jóvenes significa que hacemos camino con ellos, no solo para ellos, que también, no solo hacia ellos, que también, sino con ellos, ¿no? Contando con ellos y con su aportación. Así pues, Christus Vivit, capítulo séptimo, uno de los subapartados, una pastoral sinodal. Voy a detenerme brevemente en algo de los 6 números. No es muy largo ese apartado, pero bueno, quien lo haya leído le servirá para recordarlo y quien no, ojalá que le habrá ganas de leerlo, ¿no? Fijaos, el Papa en el número 203 de Christus Vivit empieza diciendo: quiero destacar que los mismos jóvenes son agentes de pastoral juvenil, acompañados y guiados, pero libres para encontrar caminos siempre nuevos, con creatividad y audacia. Luego sigue diciendo otras cosas, pero hasta ahí la primera frase, ¿no? Es decir, la pastoral con jóvenes tiene que contar con ellos, ¿eh? La pastoral juvenil tiene que contar con los jóvenes. Nada sin los jóvenes, sabiendo a la vez que, bueno, pues como ahí dice, ¿no? Acompañados y guiados. Y en esto no conviene irse a los extremos, ni excluir a los jóvenes de que participen en la planificación de los eventos o lo que vayamos a hacer, pero tampoco, voy a decir, dejar a jóvenes que no están bien formados o que están empezando o que no tienen experiencia pastoral, dejarles todo el peso de una pastoral, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Yo en esto siempre pongo el ejemplo de Tessé, ¿eh? Los hermanos de Tessé, si habéis estado allí o conocéis un poquito la experiencia, en Tessé toda persona que llega tiene algo que hacer. Llegas por primera vez y aunque tengas 15, 18, 21 años, la edad que tengas, te ponen o a fregar platos o con un cartelito a la puerta de la iglesia pidiendo silencio para que quien entra entre ya en esa clave de oración, o encender las velas, o estar con los niños de las familias que se reúnen los padres a orar. Todo el mundo tiene algo que hacer, ¿no? A la vez es verdad que distinguen esa participación. Quien es nuevo en TSE tiene una tarea muy sencilla. Quien es voluntario, que lleva ya unas semanas o incluso un año, tiene unas tareas de coordinación importantes en lo que es la acogida. Y fijaos, el corazón de TSE, que es la oración, ¿no? Las 3 oraciones al día y la formación, que incluso en la oración las máquinas de refrescos se paran en TSE, ¿eh? Están apagadas en ese tiempo, no puedes, porque es el corazón de la propuesta. Bueno, pues ese corazón de lo que los hermanos quieren compartir, que es su oración a Dios y la formación, eso lo llevan los hermanos o las hermanas que están allí, las 3 comunidades o 2 que están allí colaborando, ¿no? Quiero decir con esto que participación no significa todo el mundo puede hacer de todo de cualquier manera, no, porque al final podría poner algún ejemplo contrario de lo que es un caos, ¿no? Entonces no nos vayamos a extremos, ¿no? Ni decir, bueno, pues aquí las hermanas lo hacemos todo, vamos a decir, porque somos las hermanas y punto, ni tampoco decir, bueno, pues que los jóvenes lo hagan todo, sea quien sea el joven, vamos a distinguir, es decir, que cada uno
aportemos lo que tenemos que aportar en cada estructura y en cada acción concreta, ¿de acuerdo? 204, voy pasando los números. Habla de planes, no lo leo, pero recojo un poquito el contenido. Viene a decir que es bueno tener planes de pastoral, pero a la vez hace falta ser muy flexibles. Los jóvenes de hoy, bueno, en vuestro caso, desde una pastoral sociosanitaria, quizá no pecáis tanto de ello, pero los que tenemos una pastoral educativa o parroquial, a veces hacemos planes perfectos, donde todo está compartimentado, que luego nos ajustan a la vida real, ¿no? Porque la vida hoy es muy móvil, porque un joven hoy está aquí, pero luego se va a estudiar a otro sitio y vuelve. Entonces él viene a decir, bueno, está bien tener planes, pero con mucha flexibilidad. Y es bueno que haya eventos, momentos significativos, donde la gente se reúna. Ahora con la pandemia lo tenemos más difícil, pero bueno, hay también posibilidades, ¿no? Espacios más amplios o eventos internet que también reúnen a la gente, donde haya, eso, se comparta la vida, se celebre, se cante, se escuchen testimonios reales, y ahí entraríamos nosotros, ¿no? Testimonios reales también de jóvenes que van haciendo su camino, donde se experimente el encuentro comunitario con el Dios vivo. Quizá, digo, a vosotros no os afecta tanto, pero los que tenemos catequesis más clásicas, viene a decir eso, que la catequesis de una hora, que los chicos casi asocian a una charla más o una clase más, pues ya no tiene tanto valor, ¿no? Eventos, momentos significativos de encuentro real con los jóvenes. Y en eso os aporto una experiencia que yo creo que es bonita, tomamos nosotros de la Compañía de María, que es de vez en cuando abrir la puerta de nuestra comunidad al encuentro con los jóvenes, ¿no? Ahora, ciertamente lo tenemos difícil en este tiempo, pero puede quedar ahí como una iniciativa o a realizar en un espacio más amplio. Recuerdo un joven que llevaba con nosotros 12, 14 años, Manuel, en Segovia, que después de una tarde que abrimos la puerta de la comunidad, donde varios miembros de la comunidad y dos o tres del equipo que estábamos en ese momento, nos juntamos con 7, 8 jóvenes, donde hablamos un poquito de nuestra vida, ellos comentaron algo de sus preocupaciones, donde compartimos conversación, donde rezamos en la capilla de la comunidad, acabamos tomando un café en el comedor de la comunidad. Ese joven nos dijo, esta tarde he conocido más de vuestra vida que los 14 años que llevo en el colegio y en la pastoral. Tenía 22, 23 años, ¿no? Bueno, pues a veces los jóvenes están cerca de nosotros, pero saben muy poco de nuestra vida, ¿no? De nuestra vida de fe, de lo que supone para nosotros la fe, o la Eucaristía, o la oración, o la misión, o la entrega como misión, y de nuestra vida consagrada, ¿no? De cómo vivimos los votos, de qué significa que lo que ganamos no es para cada uno, sino que lo compartimos, de lo que significa ser destinado a otro lugar de vez en cuando, etcétera. Bueno, pues todo eso es bonito poder hacerlo vida, también escuchándoles a ellos, como decía, ¿no? Es decir, que sea un encuentro mutuo, ¿no? Donde escuchemos sus preocupaciones, sus historias, ellos escuchen nuestra vida también y ese encuentro puede ser beneficioso para todos y para algunos de ellos puede ser una pregunta vocacional hacia el estilo de vida que sea. Luego será con nosotros o no, será desde una acción seglar profesional o desde una acción consagrada, pero ciertamente un encuentro de ese tipo o otros parecidos pueden abrir interrogantes, ¿no? Número 205 habla de algo muy interesante, ¿no? Dice que tenemos que romper barreras. En la Iglesia a veces hemos distinguido mucho entre grupos de los nuestros y que no son de los nuestros. El Papa incluso se atreve a decir, dice, no importa las prácticas pastorales que funcionen, no importa de qué color sean, si son conservadoras o progresistas, si son de derecha o de izquierda, ¿veis? Mete el dedo en la llaga porque a veces compartimentamos tanto que perdemos a veces la riqueza. No se trata de ser copias de nadie, sino de bueno, pues mirarlo todo, inspirarnos en lo que nos pueda ayudar y nos pueda despertar y luego nosotros hacer nuestra propia propuesta, nuestro propio camino, ¿no? Pero, ¿por qué no mirar a, como decían antes, ¿no? Muchas congregaciones tenemos escasez vocacional, pero no todas. Bueno, podemos mirar a esas que no la tienen, sabiendo que tampoco es la panacea, ¿no? Porque a veces de esos grupos más nuevos que nacen con mucha fuerza, también han salido grandes escándalos, ¿no? En las congregaciones que tenemos pues menos movimiento en este momento, pues tenemos un pozo de sabiduría que nadie nos lo quita tampoco, ¿no? Entonces, bueno, con ese equilibrio, pero fijaos que el Papa nos dice, bueno, mirémonos unos a otros, ¿no? Otros pueden aprender de nosotros, nosotros podemos aprender de otras instituciones, ¿de acuerdo? Y no me extiendo, pero a lo mejor luego en los comentarios, en las preguntas, Patricia, que está ahí en la mesa moderando, ha participado en un encuentro en Valladolid donde 40 jóvenes de distintas realidades de iglesia de España se han encontrado.
jóvenes vinculados a diócesis, a congregaciones, a movimientos, durante un fin de semana trabajando en torno a un tema. Es el tercer año que se hizo el año pasado. Bueno, pues es una riqueza, porque la gente descubre que es más lo que nos une que lo que nos separa y que podemos aprender mucho unos de otros, ¿no? Y, bueno, pues Cristina también podría comentar el trabajo en Confer o con la conferencia episcopal que vamos haciendo. Bueno, pues número 205, rompamos barreras, mirémonos unos a otros y aprendamos unos de otros. 206, voy acabando ya este apartado para avanzar al siguiente. Bueno, pues habla de esa iglesia participativa y corresponsable. Sitúa la pastoral en esa iglesia sinodal que el Papa sueña. Ves que introduce aquí los dos conceptos que decíamos antes. La pastoral sinodal se da en una iglesia donde hay participación y corresponsabilidad. Las dos palabras clave que decíamos antes, y cita explícitamente, ¿no? Que acoja con gratitud el aporte de los fieles laicos, incluyendo a jóvenes y mujeres. Lo cita expresamente porque pues ve ahí un déficit, ¿no? que tenemos o que queremos subsanar. La contribución de la vida consagrada, masculina y femenina, también nos cita explícitamente. La de los grupos, asociaciones, movimientos. No hay que excluir a nadie ni dejar que nadie se autoexcluya. Es esta iglesia sinodal donde todos tenemos una palabra, ¿no? Está claro que luego cada uno tenemos nuestra función, nuestro centro de gravedad. La vida de los seglares, el centro de gravedad en la familia, en el trabajo, en la sociedad. La vida consagrada, nuestro centro de gravedad en el seguimiento de Jesucristo, casto, pobre, obediente, viviendo en comunidad, desde una misión, un carisma. La vida de los movimientos, pues cada uno con su peculiaridad, los obispos con ese carisma de unir, de dar unidad y bueno, pues ir dando pasos como iglesia desde la comunión. Bueno, ¿veis? Pero cada uno que podamos tener esa palabra, ¿no? Ese reconocimiento mutuo unos de otros, ¿no? Eso es la sinodalidad. 207, penúltimo número de la Christus Vivit sobre este tema. Da la imagen del poliedro, ¿eh? La imagen del poliedro, que luego volveremos a ella. En otros momentos, Francisco ya habló que la Iglesia no es una esfera perfecta, donde todos los puntos están a la misma distancia del centro, sino que se parece más a un poliedro, que tiene distintas caras, que tiene, bueno, pues tiene distintas formas de verlo según se le va girando, que hay puntos más cercanos al centro que otros. Bueno, pues eso es la Iglesia, ¿no? Y que con toda esa variedad forma una estructura, bueno, pues ciertamente integrada. Luego hablaremos también de una orquesta. Una orquesta, ningún instrumento es igual a otro. Ni lo que tocan los violines es lo que toca la tuba, ¿no? Pero todo eso hace un conjunto armónico. Esa es la imagen, ¿no? No la esfera perfecta, no el ejército de todos uniformados, iguales, pensando lo mismo, sino dentro de esa variedad hacer esa comunión, lo cual es mucho más complejo. Es mucho más complejo que una uniformidad de todos iguales, pero que no es real, ¿no? Porque la vida no es uniforme y pues en esa variedad el Papa quiere, o en esa imagen, perdón, el Papa quiere integrar la unidad con la variedad, ¿no? Con la diversidad, ¿vale? El poliedro. Y el último número de Christus Vivit dice cómo en el Sino aparecieron muchas propuestas concretas orientadas a renovar la pastoral juvenil y a librarla de esquemas que ya no son eficaces, porque no entran en diálogo con la actual cultura de los jóvenes. ¿No? Aquí viene a subrayar la palabra encuentro. Yo creo que en esto tampoco tenemos que rompernos más la cabeza de la cuenta, ¿no? No tenemos que pretender ser más jóvenes que los jóvenes ni fingir un lenguaje que no es el nuestro, sino ser muy, muy sinceros y muy llanos y escuchar mucho, ¿no? Y escuchar mucho. Es la actitud de Jesús con los discípulos de Maús, ponerse a la escucha. Yo recuerdo cuando era novicio, nos enviaban el domingo por la tarde a visitar una residencia de mayores, era en Loja, en Granada, pues de las mercedarias de la caridad, ¿no? Y me acuerdo que el maestro novicios el primer día nos dijo, seguro que vais a ir allí y vais a querer contar muchas cosas, y está bien, pero mientras no escuchéis primero todo lo que una persona mayor os quiera decir, no os va a escuchar, ¿no? Escuchadle primero, que os cuente todo lo que quiera decir, su vida y milagros, y luego ya vosotros sabréis lo que decir, ¿no? Y es verdad, ¿no? Y esto con los jóvenes también pasa, es decir, escuchémosles primero, como hace Jesús con los de Maús, ¿eh? Mira que
Jesús se pone en camino contrario a Jerusalén, ¿no? Es decir, y lleva, el documento final habla un momento como también a veces igual tenemos que hacer un poco de camino en contra, ¿no? Para volver luego en esa escucha, es decir, escuchar a los jóvenes en su realidad, tal como viven, para poder luego entrar en diálogo. Porque sin esa escucha el diálogo va a ser imposible. ¿De acuerdo? Bueno, pues este sería el punto 3, Christus vive. Me dicen que podemos ampliar un poquito hasta las 11:10, como mucho, o sea que vamos bien. Vamos al punto 4, una reflexión sinodal desde PJV. Hemos visto el porqué, el concepto, Christus vive, que os invito a poder leerlo, ¿no? Si no lo habéis leído, a repasarlo, sobre todo el apartado del capítulo 7, entre los números 203 208. Para este punto 4, reflexión sinodal, voy a compartir también ahora pantalla. Fijaos, es por una reflexión y antes quizá una experiencia. Desde CONFER, que vosotras lleváis participando mucho tiempo en muchos ámbitos, en pastoral juvenil, desde hace muchos años también con una persona en ese equipo de reflexión de pastoral juvenil vocacional. En los últimos años sí estamos viviendo ese camino común con muchos otros, ¿no? En concreto, movido también por el proceso sinodal, pues desde el paraguas de la Conferencia Episcopal estamos participando en un Consejo Nacional de Pastoral Juvenil, ¿sí? Donde compartimos mesa con los delegados diocesanos de cada provincia eclesiástica y con algunos representantes de movimientos. Es una mesa de 25, 26 personas donde, bueno, pues hay mucha escucha, hay iniciativas comunes, hay otras que cada uno luego hacemos, pero también compartimos, nos enriquecemos. Bueno, eso es una experiencia que ahí está, ¿no? A la vez, desde la misma Confer, bueno, pues cada vez queremos ir enriqueciéndonos más mutuamente, sabiendo que luego, bueno, cada uno tenemos que ir respondiendo, pero ciertamente el escuchar a otros abre horizontes, ¿no? Si no, cada uno como que estamos un poco condenados a repetir nuestra inercia, que seguro que hay muchas cosas bien, pero otras, pues igual necesitamos abrir horizontes, conocer otras cosas para ver qué podemos nosotros hacer, ¿no? Como decía antes, no para copiar a nadie, ni ser copias de nadie, sino para inspirarnos y luego ver nosotros cómo poder responder lo mejor posible. Comparto entonces pantalla con esta reflexión que se llama Uniendo Fuerzas en PJV. No sé si se ve la pantalla, si me decís alguna. Sí. Sí se ve. Vale, de acuerdo. Sí. Pues mirad, el don y la tarea de la sinodalidad, se nos olvidó decir, ¿no? Estamos hablando mucho de tarea. La sinodalidad antes es un don, es un regalo del Espíritu, ¿no? Vamos a subrayarlo aquí ahora también, bueno, y porque es don luego también es tarea. Esta es una nube de palabras que en el último encuentro presencial de delegados que pudimos tener en el mes de febrero, delegados de PJV, de todas las congregaciones religiosas de España, unas 60 personas que estábamos, pues se compartió sobre sinodalidad, ¿no? Después de estar toda la mañana con varias comunicaciones en torno a sinodalidad, es que aparece mucha la palabra pueblo de Dios, caminando juntos, ¿no? Acompañamiento, participación, camino, acompañar, misión, comunión. ¿Veis? Las palabras que hemos dicho aparecían aquí también, corresponsabilidad, un poquito más abajo, etcétera. Bueno, pues esa nube de palabras resume un poquito lo que dijimos antes y nos lleva en este camino común, ¿no? Bases teológicas. Todo este camino que hemos hecho aparece en un documento que a través de Cristina podéis tener también, que puede ser bueno reflexionar incluso en cada comunidad. Es un documento de 4 páginas con preguntas sencillas para poder compartir en torno a una tarde o incluso una jornada de formación. ¿Cuáles serían las bases teológicas de la sinodalidad? Pues fundamentalmente las podemos resumir en 2, ¿no? La primera, que la Iglesia es el pueblo de Dios, ¿no? La Iglesia es el pueblo de Dios. En ese documento de la Comisión Teológica Internacional hay un parrafito pues, sencillo, pero que nos abre nos explicita esta realidad, ¿no? Para llevar a cabo el designio de la salvación, Jesús, resucitado, otorgó a los apóstoles el don del Espíritu. El día de Pentecostés, el Espíritu fue derramado sobre todos aquellos que, proveniendo de todas partes, escuchan y acogen el querigma, etcétera, ¿no? Es decir, la Iglesia es el pueblo de Dios, ungido por el Espíritu,
y como tal pueblo, bueno, pues ese concepto es la base de la sinodalidad. Somos pueblo de Dios. En un pueblo todos cuentan, los más jóvenes, los más mayores, en un pueblo hay distintas funciones, distintas tareas. Bueno, pues ahí está, ¿no? Todo lo que hemos dicho en la imagen del pueblo de Dios. Unido a ello, ya hemos dicho algo, ese pueblo es un pueblo de bautizados. El bautismo es la raíz de nuestro ser cristiano, la raíz vocacional de nuestra vida. Por tanto, el hecho de ser bautizados pues nos da esa capacidad de sinodalidad, de caminar juntos, de ser corresponsables y de participar, ¿vale? Con lo cual, la Iglesia como pueblo de Dios es la base de esta sinodalidad, ¿no? Por tanto, no es algo que el Papa se invente o que ahora quiera apretar el acelerador, ¿no? Para que avancemos en esto, que quizá había que dar pasos, sino que es algo que estaba ahí y, bueno, algún paso ya se había dado, por supuesto, a la vez que estamos llamados a dar más. Esas serían las bases teológicas. ¿Cuáles serían las actitudes para la sinodalidad? Pues podríamos decir muchas, ¿no? ¿Cómo poder hacer camino común? Pensad en vuestra propia realidad, de cada comunidad, de cada centro pastoral que tenéis, de las que trabajáis en un equipo, en otro, qué actitudes facilitan y podría pensarse también qué actitudes dificultan. Bueno, vamos a ir en positivo, ¿no? ¿Qué actitudes hacen posible caminar juntos con los jóvenes y más allá de los jóvenes, ¿no? Esto valdría para todo. Pues la primera sería la confianza. La confianza es lo básico, confiar en el otro, confiar en Dios. Qué bonito también cuando en la introducción decíais, ¿no? Bueno, cada una podremos hacer lo que podamos, juntas podemos hacer lo que podamos, sabiendo que esto es de Dios, ¿no? Que estamos en sus manos. Bueno, pues esa confianza de estar en manos de Dios, esa confianza en el otro, creer que es posible caminar, bueno, es fundamental como primera actitud. Segunda actitud, la autotranscendencia. Es decir, dejar de mirarnos al ombligo, ¿no? Mirar un poquito más allá, a nuestra comunidad, a nuestra congregación o provincia, decíamos antes, a otras realidades de iglesia, ¿eh? que también están hechas de bautizados, de hijos de Dios y que tienen su visión y nos pueden aportar inspiración, etcétera, ¿no? Bueno, pues el Papa repite mucho el superar la autorreferencialidad, ¿no? No estar siempre nosotros, yo, sino ir un poquito más allá. Fundamental también para la sinodalidad. Y la tercera actitud, a modo de síntesis, ¿no? Podríamos decir muchas, pero la tercera actitud básica es la escucha y la acogida. Jesús de Maús que se pone a escuchar antes de decir nada, ¿no? Y les acoge incluso sabiendo que casi le están negando, ¿no? Están yendo de vuelta a lo que él les había enviado, ¿no? Y por todo el mundo. Bueno, pues estos que están yendo de vuelta, Jesús les escucha, les acoge en la situación en la que están. Que no es la situación final que él espera de ellos, ¿no? Pero sí que es la situación de partida y sin esa acogida no se podrá dar ningún diálogo. Bueno, pues esta escucha acogida, que implica también mucho de humildad, es básica también para la sinodalidad. Por lo tanto, actitudes para sinodalidad en el ámbito que sea, y también, por supuesto, en el ámbito de la pastoral con jóvenes y vocaciones, confianza, autotranscendencia, escucha y acogida, que implica la humildad. Damos un paso más. Hablamos ahora de herramientas. ¿Qué herramientas concretas podemos manejar para avanzar en sinodalidad? En cualquier ámbito y también con los jóvenes. Pues en la primera, el discernimiento comunitario. Se puede hacer de muchas maneras, pero una forma muy básica es, bueno, pues con ese trío de palabras que hemos dicho antes, ¿no? Reconocer, interpretar, elegir. O ver, juzgar, actuar, ¿no? Reconocer mediante la escucha a fondo de la realidad, con todos sus matices, interpretar esa realidad a la luz de la palabra de Dios y elegir, ¿no? Llegar a tomar una decisión, a dar pasos, bueno, poniendo los medios para ello. Un buen discernimiento comunitario es el que, escuchando a todos, luego pues, llega a concretar en decisiones. Segunda herramienta, esta nos la compartía el obispo auxiliar de Madrid, José Cobo, una reflexión interesante, ¿no? Decía, hay que articular, recogiendo cosas que aparecen en los documentos citados, hay que articular el papel de todos, algunos, uno. Esto que parece muy abstracto es muy real, ¿no? Hace falta escuchar a todos, que todo el mundo se sienta escuchado, porque realmente lo ha sido, sabiendo que algunos
son los que tienen que dar una vuelta a eso escuchado, profundizar en ese discernimiento y sabiendo que normalmente una persona es la que al final tiene que tomar algunas decisiones, contando con el discernimiento de algunos y la palabra de todos, ¿no? Ejemplos concretos, pues en todos los ámbitos, ¿no? En un centro sanitario, pues es bueno escuchar a todos, sabiendo que hay un equipo de coordinación y que luego una persona es la que tiene que tomar alguna decisión concreta. En una provincia, todas las personas, está el gobierno provincial, que serían algunas, y una que es la superiora provincial, etcétera. En un equipo de pastoral, pues todos los jóvenes, algunos responsables de pastoral o referentes y jóvenes que dan una vuelta al tema y al final una persona es la que, bueno, pues tiene que tomar alguna decisión concreta, ¿no? Yo creo que esto es muy realista, ¿no? Porque al hablar a veces de sinodalidad, lo que decíamos antes, podemos irnos a extremos, ¿no? Y decir, bueno, pues todo el mundo hace todo. No, eso no es real, ¿no? Hay que articular esa manera de todos, algunos, unos. Y la tercera herramienta sería la formación y el acompañamiento, ¿no? Es decir, sinodalidad no es lavarse las manos y que cada uno haga lo que pueda, sino al revés, es comprometerse en ir formando, en este caso a los jóvenes, ¿no? Para que puedan ir asumiendo responsabilidades, ir acompañando esas primeras responsabilidades, ir haciendo camino con ellos, ¿no? Bueno, pues ahí está esas tres herramientas: discernimiento comunitario, todos, algunos, unos, y formación y acompañamiento. Y por último, fijaos, para no ser ingenuos, en este camino hay siempre tensiones que habrá que discernir, habrá que pensar, habrá que ver cómo se articulan. La primera tensión, entre muchas que puede haber, es identidad-comunión. Bueno, hablamos de sinodalidad de todos, pero a la vez cada carisma en la Iglesia, incluso cada persona, es diferente, es única y repetible. Bueno, pues habrá que conjugarlo, ¿eh? No perder esa singularidad que tenemos como personas o como carisma, a la vez que entrar en comunión con otros, ¿no? No es incompatible, no es incompatible una cosa con la otra, ¿eh? En la medida que somos lo que somos, podemos entrar en comunión. Segunda tensión, corresponsabilidad-liderazgo. Está claro que lo que decíamos antes, ¿no? Todos, algunos, unos, todos somos corresponsables a la vez que hace falta un liderazgo. En los grupos, en los equipos, bueno, pues tampoco tendría que ser incompatible, pero hay que ver cómo lo articulamos, ¿no? Ser corresponsables a la vez que quien tenga que ejercer el liderazgo, que lo ejerza de una manera adecuada. Y por último, parecido al anterior, pero un matiz, participación y vamos a decir determinación, ¿no? Es decir, un momento en que todos participan, a la vez que si nos quedamos en el eterno círculo de hablar, 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 no avanzamos, ¿no? Tiene que haber un momento donde se tomen decisiones, se tomen determinaciones. Bueno, pues esto tampoco tendría que ser incompatible. Dar palabra, dar participación, a la vez que avanzar y tomar decisiones cuando haya que tomarlas. ¿De acuerdo? Por si ayuda, tres imágenes. Ya voy acabando. La imagen del poliedro, que decíamos antes, ¿no? Bueno, pues es una imagen muy querida para Francisco, que yo creo que es muy gráfica. El poliedro es ese cuerpo complejo, donde hay variedad y a la vez hay unidad. Tampoco nos valdría que este poliedro estuviera deshecho, ¿no? Que cada triángulo estuviera por su lado, porque eso tampoco contendría nada, ¿no? No sería un poliedro. El poliedro es justamente esa mezcla entre variedad y unidad, que es mucho más difícil que la uniformidad o que la disgregación. Segunda imagen, la imagen de la orquesta, ¿no? Que aparecía también en el esquema. Ningún instrumento es igual, ni siquiera el mismo instrumento lo tocan dos personas de la misma manera exacta, pero juntos forman algo grandioso, ¿no? Forman algo grandioso. Y ahí está el papel del director de aunar toda esa colección de gente, de instrumentos. Pues esta como imagen también de la sinodalidad. Y tercero, la imagen de la pirámide, pero que en este caso es una pirámide invertida. Es otro concepto que Francisco ha repetido varias veces, donde dice, la base de la pirámide es lo que está arriba, ¿no? Que es la palabra de todos, hay que escuchar a todos. En los niveles intermedios están, pues eso, los equipos, las personas que tienen que hacer un discernimiento con eso con esta palabra de todos, y la cúspide de la pirámide está abajo, recogiendo todo lo que han hablado las personas y todo lo que han discernido los equipos de trabajo, ¿no? Sabiendo que al final una persona es la que tiene que tomar algunas decisiones, pero fijaos, no está arriba, sino que está abajo recogiendo todo lo anterior, ¿no? Yo creo que es una imagen gráfica bonita
de lo que puede ser esta sinodalidad, vivir como pirámide invertida. Pues ahí están esas 3 imágenes que yo creo que pueden resumir un poquito este concepto que queremos trabajar en la pastoral con jóvenes. Poliedro, orquesta, pirámide invertida. Y esto sería un poquito este punto 4, que ya es el final, así que el quinto ya va a ser simplemente enunciado. Unir fuerzas con esas bases, actitudes, herramientas y tensiones a discernir. Bueno, pues vamos ya acabando. El quinto y último punto, pues es simplemente las concreciones. Y ahí, pues nada, voy a dejarlo abierto. En el trabajo que hicimos en Confer, la gente, eso, los delegados, miembros de equipos, tanto consagrados como laicos, fueron diciendo distintas concreciones, ¿no? Y os lo lanzo como pregunta, para que ahora después del descanso pueda ser también objeto de diálogo si lo consideráis, ¿no? Y fijaos, puede haber 4 niveles. ¿Cómo concretar todo esto de la sinodalidad con la pastoral con jóvenes a nivel local, a nivel de nuestro centro pastoral, en comunión con otros centros de la zona, sean colegios, sean parroquias, sea arciprestazgo? Hay todo un nivel local, ¿no? Hay todo un nivel local acretado. En segundo lugar, a nivel provincial y congregacional, en la provincia religiosa, ¿no? Yo en lo que conozco hablo de los claretianos ahora, pero hay provincias claretianas que tienen un trabajo común muy interesante, sabiendo que luego cada zona es diferente, y hay otras que es muy difícil, por muchas razones, ¿no? A veces históricas, pero es difícil que la gente de 3 o 4 lugares se siente junta a programar, a pensar algo juntos, a enriquecerse. Bueno, pues ahí está, ¿no? Es un reto esa sinodalidad a nivel provincial y congregacional. En tercer lugar, a nivel intercongregacional, ¿no? También hay un campo ahí, en este caso a través de la Confer, otras instancias, de unir trabajo entre distintas congregaciones. Y para eso tenéis ahí también algunas iniciativas que existen y algunas las habéis apuntado ya, Luces en la Ciudad, etcétera, que es interesante también, ¿no? Y un cuarto círculo sería a nivel diocesano y eclesial, ¿no? La diócesis, como iglesia en España, una iglesia mundial, bueno, pues otro campo para concretar esa sinodalidad en la pastoral con jóvenes. Y bueno, me paso un minuto de esta prórroga que me habéis dado, pero pues ahí está, ¿no? El resumen, unir fuerzas en PJV es un regalo que se nos da por ser iglesia y por vivir el momento en que vivimos, ¿no? Que quizá al vivir cierta debilidad en la situación actual, pues más todavía nos hace ser más sensibles a abrirnos a otros, y eso es un don, a la vez que es una tarea, ¿no? Una tarea que a vivir con responsabilidad, pero sin culpabilidad, como nos decían también al principio. Así que mucho ánimo y en ello estamos.